Señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Miren, decidimos hoy hablar de un tema que afecta a todo el país y a todo el mundo. Y digo que afecta especialmente porque todo el mundo tiene algún tipo de seguro, la mayoría. También hay un seguro que es un subsidiado del gobierno, pero hoy tenemos a Francisco Alberto Tavares Vázquez, de la Coalición por una Seguridad Digna, ¿verdad? Sí, así es que se llama. Social Digna, sí. Seguridad Social Digna. Y ellos dieron un informe con muchos datos estadísticos, señores. A mí me asombró. Oigan esto. Creo que ustedes dijeron que solo en el 2023, 2024, las ARS se habían ganado como 5.000 millones de pesos, algo así. Así es. Ok, pero vamos a comenzar para que la gente entienda bien. ¿Cuál es la diferencia entre ARS y AFP? Para que la gente esté claro. Bueno, perfecto. Son dos componentes de la seguridad social. Y la seguridad social es un entramado de protección social que todo ciudadano dominicano se le debe proveer constitucionalmente por los artículos 60 y 61 que lo definen como un derecho. Es un derecho humano, es un derecho constitucional en nuestro país. Entonces, la seguridad social tiene dos componentes. Uno, un seguro para la vejez, que es lo que llaman las pensiones, Ajá. y un seguro para los servicios de salud, que se provee a través del Seguro Familiar de Salud, que es lo que las ARS gestionan. Las ARS gestionan el riesgo de ¿qué? El riesgo de usted enfermarse. Por eso se llaman administradoras de riesgo de salud. La consulta médica, los medicamentos y ese tipo. Esos son las ARS. Y su lógica funciona de tal manera que evitan que usted supuestamente procure servicios de salud. De ahí proviene su ganancia. Por eso su lógica mercantil es denegar, poner trabas y entonces, a fin de cuentas, engrosar las contribuciones que usted como trabajador y su empleador proporcionan al Seguro Familiar de Salud. Mientras más denegan servicios de salud a un paciente, más dinero engrosa a sus cuentas. Así es. Y entre más acotado es lo que llaman el catálogo de servicios, también ganan más. Por eso usted va y solicita un servicio, ya sea de, por ejemplo, de un medicamento, procura un medicamento, ellos te dan una cuota anual. Si sobrepasa esa cuota anual, que creo que la ajustaron, eran 8,000 pesos, la ajustaron a 11,000 ahora. Si usted se sobrepasa de eso, ya no tiene cobertura de medicamentos. Pero si usted no consume eso, ellos se lo cogen. Se lo cogen. Pero no es acumulativo. Pero debía ser acumulativo porque no es de ellos. Claro, entonces el seguro, ¿qué es lo que hace? Que los jóvenes que no solicitan, porque un joven no va a consulta médica, generalmente, entonces porque la salud no es preventiva en este país. La salud no es preventiva, pero inmediatamente las ARS conocen esa realidad de que este es un sistema de salud reactivo que depende sobre todo de que la gente, cuando le sucede una enfermedad, va inmediatamente a donde un especialista a tratarse. Entonces ahí es que viene el asunto de que ellos comienzan a decir, bueno, no, espérate, esto no cubre, pero el gobierno entonces entra en este proceso del negocio, porque el gobierno como el Estado como proveedor y la salud como un derecho humano o un derecho fundamental, entonces el gobierno también tiene su ARS. Bueno, el gobierno, se supone que cuando el gobierno participa es para reducir el apetito de beneficio de las ARS privadas. Pero lo que ocurre es que la participación estatal en las ARS, por ejemplo, en el negocio de la intermediación de la salud, no es realmente algo correctivo, ¿entienden? Aunque SENASA cubre un poquito más, no es una cosa que es más flexible. Es más flexible, etcétera, etcétera. Todavía hay una especie de monopolio de la intermediación de salud. Es decir, las principales 3 ARS privadas monopolizan el sistema. Ahora estamos hablando de las ARS. Sí. Las AFP. Bueno,
eso la gente no lo ve tan diariamente. ¿Por qué? Porque las pensiones simplemente se activan cuando usted cumple los requisitos de tener 62 años y tener 360 cotizaciones acumuladas. Eso dice la ley 8701. ¿Qué sucede? Que el sistema comienza a funcionar a partir del año 2003. Entonces, hay una generación de transición, ¿verdad?, que tuvieron al momento de comenzar el proceso 45 años o más, y ya eso se pasa a lo que es el régimen de reparto que administra el Estado a través del Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué sucede? Todo el que tuvo tuvo al momento de funcionamiento del sistema 45 menos entró a una AFP. Entonces hay mucha gente que no va a cumplir con las 360 cotizaciones. Entonces las AFP lo que hacen es que captan de lo que contribuyes mensualmente, que te quitan un 9.97% de tu salario, una parte, el 7 y tanto por ciento lo aporta tu empleador y el 2.4% lo aportas tú como trabajador, y eso va a la tesorería lo envía a la AFP y la AFP entonces invierte tus fondos en, empresas privadas, bancos, fideicomisos, ¿Y cómo yo veo que mi dinero que está en una AFP gana? Bueno, si está invirtiendo mi dinero. Bueno, ellos te envían un informe todos los meses sí, a tu email, a tu correo electrónico. Y ahí te presentan un grafiquito de pastel, que es como un circulito. Es el único sitio donde yo soy ahora mismo un ser humano y ahorrativa, o sea, yo estoy ahorrando. Sí. Lo que yo no entiendo, y yo lo veo todos los meses, o sea, yo no puedo decir que mi AFP es la misma desde el momento que salió, pero yo no le veo la explicación de que el que los recibe entienda. Usted nada más ha cotizado 10 pesos y por nosotros hacer un buen manejo usted ha subido a 20. No, te ponen una tablita que sumamente, como usted dice, ligera, pero no entendible para el que la recibe. Bueno, ellos te ponen el saldo total, ¿verdad? Lo que tú has acumulado durante todo el tiempo, y te ponen, por lo menos en la que yo estoy afiliado, que soy de AFP Popular, me ponen lo que yo he contribuido por cotizaciones directas y lo que me ha aportado el rendimiento de las inversiones de la AFP Popular. Yo creo que ahí, digamos que el sistema se alimenta sobre todo del régimen de las inversiones en el mercado de valores. Tavares, hay dos cosas que quiero preguntar. La semana pasada, el pasado domingo, yo leí un informe a propósito de la muerte del CEO en Estados Unidos de ¿cómo era que se llamaba? Herc Carter. Donde dice, según las informaciones de los propios estados de Estados Unidos, que del 2022 al 2024, la denegación de servicios por las aseguradoras de salud creció a un 31%. La denegación de servicios. ¿Ustedes tienen esas estadísticas de la denegación de servicios aquí en República Dominicana por las ARS? ¿Por dónde anda? No tenemos esa data, porque esa data no la produce la Superintendencia de Riesgo de Salud. Deberían producirla porque son los que realmente tienen la información directa. Toda la información que nosotros condensamos y los hallazgos que hemos hecho con relación al informe son de estadísticas oficiales. Lo que sí se presentan son los ingresos que acumula la ARS por los servicios de intermediación. ¿Y cuánto se han ganado la ARS? Bueno, en el año pasado, 2023, casi 4.000 millones de pesos en utilidades. Pero si acumulamos lo que han hecho desde el 2003 hasta el 2023, o sea, 20 años de vigencia del sistema, andamos por superior a los 53.000 millones de pesos acumulados. ¿Que se han ganado? Que se han ganado. ¿Por qué es más rentable negarle un servicio al paciente que darle la facilidad? Bueno, porque cuando tú mercantilizas o privatizas un derecho, realmente ellos extraen sus utilidades de la denegación de servicios. Como dice Geraldino, en Estados Unidos, y es el mismo sistema que tenemos acá, hay un aseguramiento en salud.
Si las aseguradoras brindan el servicio de salud como si fuera una especie de derecho, como constitucionalmente se establece en el país, entonces no le puede negar el acceso a la salud a nadie. Entonces, en ese derecho no hay negocio. En República Dominicana hemos asumido la intermediación privada, lo que quiere decir, efectivamente, que los bancos o las filiales de aseguramiento en salud pertenecientes al sistema financiero son los que extraen los beneficios. Estamos hablando que en el componente de pensiones ya tenemos en el saldo administrado colectivo, es decir, en lo que ellos llaman el patrimonio financiero total de los trabajadores dominicanos, cerca de 1.1 billón de pesos. Estamos hablando que lo administran ellos. Que lo administran. Pero si se dan cuenta, cuando ven el desglose de la Superintendencia de Pensiones, una AFP invierte, ¿verdad? Lo que tiene, por ejemplo, AFP Popular invierte el 33% de ese saldo, pero hay 25.000 millones de ese saldo que se invierte en la banca. ¿Qué evita AFP Popular invertir en su mismo banco múltiple? En certificados. O sea, que lo que estamos hablando es de un reciclaje del beneficio. Pero una pregunta. Cuando se habla, por ejemplo, del catálogo de medicamentos, ¿ese catálogo de medicamentos lo establecen las ARS o lo establecen en combinación con la Superintendencia de Salud? Muy buena pregunta. Ellos que dicen, este medicamento va, no va. Fíjese que hay un llamado Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde convergen los elementos tripartitos del debate de cualquier política que tiene que ver con los trabajadores. Están los empleadores privados, las ARS como actores privados del sistema, y está el gobierno, y están los sindicatos. Y entonces en ese consejo es que se define a través de las resoluciones cuáles son los medicamentos y cuáles son las intervenciones médicas que son o están incluidas en ese catálogo. ¿Y cómo un paciente sabe que determinado medicamento está o no está? Cuando usted va a la farmacia. Una caja negra. Cuando usted va a la farmacia. Usted, si no lo indaga, si usted no es un académico, si no es un periodista, usted no tiene esa información tan clara. Y la ciudadanía menos, porque la ciudadanía vive el día a día. Y por eso no sabe cuando solicita un medicamento, simplemente cuando va a la farmacia que le dicen, no, ese no cubre. ¿Por qué? Porque las farmacias sí tienen el catálogo de medicamentos que incluye ese llamado. Pero eso mismo ocurre cuando a un paciente le mandan a hacer un estudio y también le dicen por un call center, su solicitud fue denegada. Su solicitud fue denegada muchas veces porque ellos utilizan lo que son costos de transacción, es decir, documentitos que le faltan. Por ejemplo, si en su expediente, si no está firmado, si no está en su expediente, por ejemplo, está borroso la cédula, ellos dicen, no, eso no ha pasado porque tiene esto. Sí. ¿Entiende? Pero no se lo explican a la gente. Entonces, esos son medidas y mecanismos de denegación. No es que el ciudadano no tiene el derecho o no está dentro del catálogo. A veces puede estar, pero un documento que falte, una firma, una cuestión banal, le sirve a la ARS a través de ese call center de negar sencillamente el servicio. Por eso en Estados Unidos, fíjese que el muchacho Mangione dice denegar, evitar y creo que postergar, algo así. Ese es el negocio. Porque él descubre el negocio por una situación de salud. El negocio por una situación, ¿verdad?, de una espalda, que eso es un dolor lumbar, es una cosa terrible. Eso no tiene Y entonces, cuando va y solicita servicio, un muchacho rico, ¿verdad?, que no es, imagínense, se ve con la realidad, ¿verdad?, de un sistema inhumano. Y eso es lo que tenemos nosotros acá en República Dominicana. No tenemos una seguridad social en salud que protege un derecho, sino que sencillamente se basa en la lógica de la ganancia. Yo pregunto, ¿qué alternativa tiene el ciudadano para que eso no se siga dando?
Bueno, muy buena pregunta, porque República Dominicana asumió un modelo que solo existían en los años 80 hasta el 2023, solo existe como en 9 países o 10 países en el mundo. O sea, que privatizar la seguridad social es una aberración. Entonces, lo que el modelo que practica, ¿verdad?, el principio de universalización, de solidaridad y de humanidad, que se implementa en la mayoría de los países, es el que propugna la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, que el Estado es que se hace cargo del pilar fundamental de la seguridad social. No estamos diciendo que no existan la ARS, no estamos diciendo que no existan la AFP, pero no puede ser de afiliación obligatoria. La afiliación obligatoria debe ser el Estado que garantice esos servicios como un derecho. Y después que el Estado garantiza eso como un derecho, si el trabajador quiere ahorrar más para sus pensiones, pues cotiza en una AFP privada, pero que no sea opcional, no obligatorio, como lo establece la ley. Y así se hace en Estados Unidos, que es un país de mercado, una sociedad de consumo, en Europa, en muchos países de América del Sur. Uruguay tiene un sistema totalmente de fundamento público, y Uruguay es una sociedad de las que mejor calidad de vida tiene en América Latina. Entonces, ¿por qué República Dominicana tiene que atar su seguridad social a los intereses financieros de la banca? Porque hay un beneficio. Mire, déjeme hacerle una pregunta. Por nosotros como pacientes no recibir ante enfermedades catastróficas la atención adecuada, el gobierno crea el área de medicamentos de alto costo. Que los propias aseguradoras privadas, no sé si usted lo ha pasado, don Gerard, pero yo lo viví en carne propia, cuando iba con una receta, ellos te dicen, eso no se le cubre el seguro, pero usted puede ir a alto costo del gobierno, que ahí lo ayudan. Claro. Pero no debe ser, porque donde yo te estoy pagando es a ti. Porque el Estado ha asumido un carácter subsidiario de la seguridad social. Es decir, lo que ellos no cubren, entonces por pena y por sencillamente bondad, el Estado lo da. O sea, es sencillamente, si ya el sistema no me cubre una quimio, no me cubre una intervención quirúrgica de alto coste o una enfermedad, ¿verdad?, rara, extraña, ¿verdad?, que a veces ocurre, es la primera dama, hay que recurrir a la caridad del Estado, hay que buscar la manera de contactar a los diputados, a los senadores de la provincia. O sea, no puede ser que un ser humano, un ciudadano dominicano, que se le debe garantizar un derecho constitucional, esté, digamos, a merced y sea objeto, ¿verdad?, de la caridad del Estado y la caridad política. ¿Y cuándo existe un sistema ahí que a mí me llama la atención? Enfrentar. Por ejemplo, cuando una persona va a una farmacia a comprar un medicamento que tiene que indicar un psiquiatra o un psicólogo, porque hay medicamentos que no están dentro de la seguridad, dentro de la que cubren la ARS, siempre hay un listado. Entonces yo pregunto, ¿y por qué ese listado de los medicamentos que cubren la ARS no lo hacen público en toda la farmacia? No lo ponen, por ejemplo, en un letrero en toda la farmacia. Porque una de las cosas que tiene el sistema es precisamente la falta de transparencia y opacidad. Cuando usted evita la transparencia, es decir, que el ciudadano se dé cuenta de la estafa, realmente la gente normaliza lo que hay. Ese es el destino. Entonces, cuando usted va a la televisión y ve los representantes de esos sectores, ellos dicen, bueno, es que el sistema que ustedes quieren plantear es el que se va a alimentar de los impuestos. ¿Y cuál es lo malo de eso? Si realmente el Estado tiene que gastar en los derechos de la gente. Pues pero vamos a recaudar lo suficiente para garantizar esos derechos, porque aquí sencillamente se regala dinero a muchísimos empresarios, exenciones y muchas cosas. ¿Por qué para la gente no se puede financiar las pensiones y la salud? Nosotros no hemos entrado en la parte salud, sí. Pero en este país, si usted pertenece a una AFP, morirse es un dolor de cabeza para los que quedan vivos, porque para entregarle hasta su propio dinero que le dejó el familiar o que le correspondía al familiar, hay que hacer un viacrucis. Claro. Y le piden hasta pincho. Vaya donde el muerto y busque un pincho que hace falta. Y igual que como la salud, por cualquier
documento que no esté claro, legible, que vuelva y de nuevo, sácale no le dan servicio, usted tiene que ir, usted saca la fotocopia de nuevo de la cédula, no está claro. Pasa lo mismo para cobrar esa pensión. Muchísimas trabas. Esos son costos de transacción. Entonces, si usted no es hijo declarado de una persona y muere, usted no lo puede solicitar. ¿Y cómo? Si no hay documento que avale eso. ¿Por qué, a juicio de ustedes, una ley tan importante como la de seguridad social, supuestamente todos los líderes políticos están de acuerdo en que hay que modificarla, supuestamente los empresarios están de que hay que modificarla, supuestamente los sindicatos están de acuerdo, supuestamente los legisladores están de acuerdo en que hay que modificarla? ¿Por qué no se ha modificado? Bueno, lo que ellos quieren cambiar es lo siguiente, es aumentar de 62 años a 65 la edad de retiro, aumentar de 9.97 en una sociedad de bajos salarios el aporte a un 15%. Cuando usted ve el debate de la llamada reforma a la seguridad social, ellos lo que se refieren a hacer reformas paramétricas. ¿Qué es una reforma paramétrica? Ponerle tornillos o remiendos a la ley y no hacer una reforma profunda. Porque la reforma profunda es la que implica quitarle el negocio a la banca de la seguridad social y nadie quiere cambiar eso. Por lo menos ni siquiera el gobierno. Por lo menos, no siquiera el gobierno, porque estamos hablando de sectores económicos poderosos, que son los que están realmente ganando 175 mil millones, lo que tiene de funcionamiento todo el sistema de seguridad social. Ese es el costo que ha asumido la sociedad de privatizar sus derechos, 175 mil millones, que es la suma de las utilidades de las AFP y los llamados gastos operacionales. ¿Por qué no? Porque yo tengo entendido que ha habido un debate permanente en el Consejo de Seguridad Social y es el que tiene que ver, lo correcto sería que el único que debía tener derecho a veto es el Estado, no los otros sectores. Ese es un problema también, porque el Estado, como el diseñador de las políticas públicas, tiene el monopolio de su aplicación. ¿Por qué tiene que el sector privado y sobre todo, y también el sector laboral, digamos, intervenir? O sea, el Estado sencillamente escucha, valora y en función de los intereses de la ciudadanía y conforme a lo que establece la Constitución, debe diseñar la política y aplicarla. Eso es lo que llaman. Pero lo que pasa es que si el empresariado y el CONE dicen que no, que eso no va, ya no va. Lo vetan. Entonces aquí hay que hacer una discusión social, una discusión política, pero que involucre a toda la ciudadanía, no sencillamente a los grupitos empresariales, políticos, a los partidos políticos, porque los políticos a veces le temen al financiamiento. Claro, porque esos sectores pueden servir también de financiadores de campañas políticas. Entonces puede ser que el sistema esté cooptado políticamente, financieramente, y nadie... Estamos hablando de cuántos millones de dominicanos están siendo afectados por esas marrullas de las ARS y la AFP. Bueno, fíjese, el sistema tiene afiliado, yo diría más, casi 4 millones de dominicanos. Y el Estado le ha dado tarjetitas subsidiadas de SENASA a cerca de... Ellos dicen que ya cubrieron, que todo dominicano casi tiene un seguro. ¿Y qué cubre eso? Bueno, y pero yo estoy hablando, dejemos el subsidiado de SENASA. Pero el subsidiado es negocio para las clínicas. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que el dominicano ha dejado de ir a los hospitales públicos. Y con el subsidiado va a una cliniquita. Entonces el Estado está financiando de presupuesto directo las utilidades de Lo que pasa es que los hospitales públicos siguen teniendo sus dificultades para atenderte. Bueno, el problema ha sido también de financiamiento de los hospitales y de servicios de salud. No pueden entrar los hospitales en autogestión. ¿Qué ocurre? Que, bueno, hay una población migrante que aprovecha también esos vacíos.
Y por eso vemos que realmente los hospitales públicos Sí, están pero atendiendo con ese subsidiado no se puede ir a todo tipo de clínicas. Incluso no se puede ir a todas, pero hay que las aceptan. Claro, hay emergencias clínicas en este país que si usted llega con el subsidiado de SENASA, tiene que buscar dónde lo van a atender porque no lo reciben. Déjame decirte que de los fondos que recibe el Seguro Familiar de Salud, nosotros lo tenemos ahí. ¿Tú sabes qué porcentaje va a contribuciones para las utilidades de clínica y prestadora privada? Ya, más del 90%. O sea, antes era 48-52. 48 el Estado a través de la red pública de hospitales y 52% Ahora, Tavares, ahora hay más de 90%. Ustedes presentaron este informe. Sí. ¿Cuál es la intención de este informe que ustedes elaboraron y que dieron a conocer? Fíjate, la intención primero es académica, ¿verdad? Poner la discusión en los centros de pensamiento del país, sobre todo en la universidad pública, la universidad del Estado, la UAS, por eso la UAS lo avala. Segundo, que esto sirva como elemento para el debate político, porque no podemos dejar la discusión simplemente en los salones de la universidad y de la academia. Esto tiene que manejarlo la sociedad, porque estamos hablando de que de lo que tiene la AFP, 700.000 millones lo maneja el gobierno en inversión y en deuda. O sea que hay un maridaje entre lo financiero, el gobierno, la actitud, por ejemplo, en cuanto a la administración de las finanzas públicas. Porque si yo sé que tengo una caja chica, yo puedo seguir endeudándome. ¿Cuál es la caja chica del gobierno ahora mismo? Las AFP. Entonces, de los 6.000 millones que se van a hacer para el presupuesto, se van a emitir en deuda para el presupuesto del año 2025, 4.000 van a venir de fuera y 2.000 del mercado interno. El gobierno está utilizando los fondos de la AFP para ello ejecutar cosas. Ahí estamos hablando de inversiones de más de 500.000 millones en bonos que tienen las AFP, que están así esperando que el gobierno emita bonos para invertir. Para invertirlo. Entonces esas inversiones dan un rendimiento porque el Estado paga esos intereses. Y esos intereses son los que perciben las AFP, cobran la comisión del 1% sobre el saldo administrado, que siempre van a ganar. No importa, aquí puede caer una bomba atómica y las AFP van a tener beneficios positivos. Bueno. Esto sin desayunar. Tavares Vázquez, Francisco Alberto Tavares Vázquez, de la Coalición por una Seguridad Digna. Gracias por este informe que ustedes dan a conocer, gracias por la entrevista. Y la verdad que ojalá sirva esto para hacer sentir a la gente que además la gente tiene que reclamar, empoderarse, ¿verdad? Porque el problema es que la gente cuando lo llaman y le dicen, su seguro no aprobó esto. O en la farmacia le dicen, no, eso no lo cubre. La gente se queda igualito. Se queda igualito y recurre a la caridad. Algunos. O recurren porque los gastos de bolsillo es cuando el sistema no te cubre. ¿Sabes cuánto es gasto de bolsillo en el país? Más del 40% de gasto de salud. Lo saca el ciudadano de su bolsillo, a pesar de estar asegurado. Claro, porque más del 40%. Sí, porque la gotica de 42 a 45% está el gasto de bolsillo. Porque la gotica que a usted no le cubre. Los organismos internacionales. Eso entre la farmacia y el médico. Sí. Sí. En la gotica que a usted no le cubre hoy. Ese copago que ya usted sabe que mañana usted cubrió toda su cuenta, no vuelven a cubrirse la mano. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable. Gracias a ustedes. Señores, ya ustedes vieron, reclamen a las AFP y a las ARS, porque si no, lo dejan enganchados. Nos vemos mañana.